Mira, Joel, yo quiero introducir este live para abordarte en esta noche sobre este tema tan interesante de la siguiente manera, y es que el pentecostalismo para algunos es una de las denominaciones que más mutaciones tiene. Entiéndase mutaciones como cambios en su forma, en su teología. Vamos a decir que dentro del mismo pentecostalismo han surgido ramas, así como pasa incluso en el catolicismo romano, que aunque la tradición romanista es bien directa, el magisterio, ¿verdad? La tradición católico romana, aún dentro de sí hay mutaciones, hay ramas, hay esferas donde hay opiniones, formas, estilos de liturgia distintos. Aquí en el pentecostalismo tenemos mutaciones. Eso responde claramente a varios asuntos que no lo voy a notificar yo. Quisiéramos que en un momento, cuando vayamos a hablar de ese punto, tú nos hables, pero la introducción nuestra es que hoy vamos a hablar de una de esas mutaciones sobre el pentecostalismo. Ya dijimos que en el live anterior hablamos sobre pentecostalismo clásico a un nivel un poquito más general, para una denominación que es la más expansiva en los últimos 120 años. No obstante, hoy queremos enfocarnos en el neopentecostalismo y quisiera, antes de entrar de lleno al tema, que tú nos dijeras por qué el pentecostalismo tiende a mutar, tienden a darse esas mutaciones dentro de sí y cuáles son las causas de esas mutaciones que tiene el pentecostalismo en esencia. Adelante, hermano. Gracias, hermano Luis. Mira, antes de iniciar a responder tu pregunta, permíteme, por favor, saludar a mi querida amiga y hermana, mi doctora de cabecera, puedo decirle así, Jovina Miese, que está aquí con nosotros también. Jovina, te mando un abrazo. Te quiero mucho. Tengo mucho que no te llamo, pero te sigo queriendo igualita. ¿Sí? Te quiero mucho, mi hermano. Mira, Luis, yo creo que haciendo uso del lenguaje figurado, en este sentido, en el área de la medicina, ya que acabo de saludar a una doctora, yo creo que el sistema inmunológico, por decirlo así, en sentido figurado, de la comunidad pentecostal siempre está muy expuesto o vulnerable. ¿Se entendió? ¿Cómo así, Joel? ¿Cómo así? Sí. Porque no todos somos médicos. Bueno, no todos son médicos, incluyéndome a mí. Ok, que los sistemas doctrinales de la comunidad pentecostal, ya como lo habíamos abordado, recuerden el primer live, entonces el fuerte del pentecostalismo no es la educación teológica. ¿Ya me entienden? El fuerte del pentecostalismo no es la educación teológica. Y la formación bíblica y teológica es como el sistema inmunológico de ese cuerpo denominacional. A menor formación bíblica y teológica, obviamente, ese cuerpo denominacional, digamos este grupo denominacional llamado pentecostal, siempre estará expuesto a muchos cambios, lo que se conoce como la famosa palabra que tú estás utilizando, que también viene del campo de la medicina, que es la palabra mutación. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Entonces, muy bien. Una de las causas principales de las múltiples mutaciones está vinculada con esa crisis o debilidad en la formación bíblica y teológica. Y la segunda causa está vinculada, y también es dependiente de esta, iba a decir la palabra mala administración de muchos sectores de nuestras comunidades. Esto en sociología, por ejemplo, en sociología se le emite una fuerte voz a los distintos gobiernos por causa de que esos sistemas pueden generar lo que se conoce como un trastorno social. El jovencito de 15 dice, voy a coger la delincuencia porque estos políticos que viven robando, ¿entiendes? Pues legitiman el comportamiento. La administración de muchos líderes de distintas iglesias o sectores de la comunidad pentecostal también da origen a las mutaciones. Es como un cambio de ADN
y se dé ese tipo de situación. Esas son las dos causas más principales que yo puedo ahora mismo enumerar. Ok, tú en tu alocución al principio, creo que trataste de hacernos saber que también está asociado a un tema de identidad. Es decir, por falta de identidad y fundamento doctrinal fuerte, se da la mutación Exacto. en el pentecostal que no tiene esa solidez en cuanto a su identidad como pentecostal Efectivamente. Así es. o su fundamento bíblico. Bien, fíjate, eso es interesante porque últimamente hay muchos pentecostales que están dejando de ser pentecostal. Antes Sí. de continuar con nuestro tema sobre el neopentecostalismo, hay que destacar que hay muchos pentecostales que están mutando, unos se están haciendo bautistas, están partiendo hacia reformado, ¿verdad? Que se escucha hasta muy lindo, así como Sí. a priori, el concepto reformado, bienvenido Claudio. Y fíjate, otros mutan al metodismo, tenemos casos de teólogos incluso de alto nivel que producen alto contenido que han mutado de denominaciones pentecostales hacia el metodismo. Otros lo hacen sin darse cuenta y por un tema del mismo asunto que vamos a tratar esta noche hacia el neopentecostalismo. Otros incluso, por así decirlo, o por decirlo de una manera, regresan al romanismo o al catolicismo romano. No obstante, todo esto se da por una falta de fundamento doctrinal, como tú acabas de decir, y quise rescatar este punto porque no necesariamente hay que dejar de ser pentecostal para seguir siendo creyente y agradar a Dios. No obstante, para no defender la denominación en sí, quiero que nos hable de esos primeros rastros que se dan en el neopentecostalismo. ¿Qué es neopentecostalismo? ¿Dónde, cómo surge y cuáles son los primeros rastros que vemos acerca de esta mutación? Excelente. Fíjate, Luis, y demás compañeros que están en el en vivo y quienes nos van a ver después de la transmisión que nosotros vamos a compartir. Me llamó la atención antes de responder tu pregunta, porque a mí me encanta mucho la sociología aplicada a la teología o digamos al campo eclesiástico. Sabes que hay un dato muy importante que me llama mucho la atención, Luis, y es preciso sobre la base del desarrollo que tú has realizado, que a pesar de que no están vinculados con el neopentecostalismo, pero hay una ramificación dentro de la pentecostales que es preciso que tú y yo la abordemos también en otro encuentro, es acerca de los ultraconservadores. Okay. ¿Recuerdan? Okay. Que lo sí, vamos claro. a abordar. Los ultraconservadores, claro, lo que despectivamente la gente le llaman rabacucos. Sí. Bien. Fíjate, bien. Escuche este dato. De 10 miembros, de 10 de la comunidad ultraconservadora, 9 no tienen bachillerato. Te creo. ¿Está entendiendo? No tienen un bachillerato. De 10, 9 no tienen un bachillerato. Entonces, ya tú puedes, lo uso como si fuera un punto de apoyo para decirte que ante esa vulnerabilidad de formación, ¿verdad? De conocimiento, de preparación, se exponen, las comunidades se exponen a abrazar ciertas corrientes, ciertas herejías, y entonces surgen estos tipos de mutaciones. ¿Cómo se da esto? Vamos a ver. Vamos a ver. Recuérdate que hay una máxima que nosotros utilizamos mucho y que tú la dominas también muy bien, es que es difícil que alguien construya un pensamiento partiendo de su propio conocimiento por sí solo, sino más bien que tuvo que haber bebido de alguien. Sí. Claro que sí. Claro que por ejemplo, te voy a poner 2 ejemplos, 2 grandes escuelas de pensamiento. 1916 tú tienes la escuela, el Círculo de Viena. Sí. Los grandes pensadores del círculo. Pero ¿de quién están bebiendo esta gente? A pesar de que eran judíos inteligentes, están bebiendo de la filosofía de quién. Están bebiendo de Ludwig Wittgenstein, están bebiendo de Augusto Comte,
de toda esa corriente del positivismo están bebiendo de Immanuel Kant, que ya había criticado la metafísica, sí, en su obra Crítica de la Razón Pura. Entonces, fíjate cómo los pensadores del Círculo de Viena están bebiendo de esos filósofos que van a desarrollar luego el positivismo. Cuando tú piensas en la escuela de Frankfurt, también esos pensadores, ya digamos 1923, tampoco construyen un pensamiento en respuesta o en contra de la escuela del Círculo de Viena. No lo están haciendo solo. Ellos están bebiendo también de otro pensamiento. Y esto están bebiendo del gran pensador y filósofo Hegel, ¿no? Federico Hegel, muy gran amigo de Karl Marx. Entonces, fíjate esto. Lo mismo ocurre con el neopentecostalismo. Tenemos pentecostalismo clásico, 1901, 1906, ya como antes lo habíamos abordado. Ahora tenemos el neopentecostalismo, que es 1950, 1960 y 1970. ¿De quién beben? ¿De qué corriente están bebiendo? Obviamente están bebiendo de su fuente primaria, que es el pentecostalismo clásico. Pero se da un fenómeno muy importante que hay que rescatar, o más bien reivindicar en este diálogo, y que le va a aportar bastante a este conversatorio. Que resulta que ya se da, aparte de la influencia de Charles Parham, ¿te recuerdas, no? Sí, claro, el pentecostalismo. Efectivamente, están tomando de ahí ciertos elementos constitutivos que son del pentecostalismo clásico, como el hablar en lengua. Eso lo rescata muy bien el neopentecostalismo. Pero sin embargo, efectivamente. Pero viene entonces, ya un poco más adelante, y empiezan a beber del 1947, 1959, van a beber del famoso movimiento de sanidad. Sí. Ok. Y aquí tú tienes cuatro grandes autores. Tú tienes ahora a Robert, tú tienes a William Bradman, donde viene el brahmismo, que es el que desarrolla el problema de las mujeres, de William Bradman. Los famosos los movimientos de sanidad. En el libro Los Generales de Dios, es a este hombre que se le ve en una imagen un supuesto aro encima. O sea, era tan alto el nivel de santidad. Se cuenta una historia de él que tuvo un accidente, él y su hijo. La esposa del hijo fallece y él le dice al hijo: acuéstame a tu hija a tu esposa al lado mío, y coloca mis manos sobre ella, y la mujer se reincorpora. O sea, vuelve otra vez a la vida. Ese dato está registrado en el libro Los Generales de Dios. Fíjate aquí, pero ¿qué resulta ser? Que de aquí el neopentecostalismo, ya para 1947, va a tomar un aporte muy importante que se va a convertir en prácticamente uno de los conceptos más importantes del neopentecostalismo, que es la teología de la fe como una llave para recibir milagros. Teología del... Ok. Claro. Si no tiene fe, no recibe. ¿Dónde está la gente? La superfe o confesión positiva. Bien. Efectivamente. Lo van a rescatar, es de William Bradman. Pero dentro de todo eso, aparte de estos movimientos, aparte de esos matices que va a tomar el neopentecostalismo, del movimiento pentecostalismo clásico, hay que tomar en cuenta otros elementos que son elementos ocultistas que ya empiezan a incorporarse dentro del movimiento neopentecostal. Y aquí no empieza a surgir la problemática, sino más bien que se empeora. Se empeora. ¿Cómo así, Luis? Vamos a ver. Tú tienes aquí. Ajá, vamos a ver. Tú tienes aquí lo siguiente. Ahí surge ok, bien. Tú tienes que para el 1866, tú vas a tener a una autora, a una escritora, a una mujer de fe que va a desarrollar la famosa, la ciencia cristiana. Agárrate. Es la famosa mujer Mary Baker. Acuérdate de Mary Baker Eddy. Sí,
Ok, ok, La maestra y líder religiosa estadounidense que funda la famosa Ciencia Cristiana en 1879. ¿Entiendes? ok. Donde después de descubrir su famoso método de sanidad espiritual, porque ella tuvo una recaída, apelando a ciertas reglas de las escrituras. Es decir, si nosotros descubrimos las leyes que están reveladas en las escrituras, entonces vamos a tener la famosa sanidad. Es como lo que hace el judaísmo aquí en este libro. A ver, aquí. Yo creo que es en este libro. ¿Cuál es ese? La luz de las letras hebreas. ¿Viste? La Ok. luz de las letras hebreas. Intentando encontrar una mística, nace la geometría, ¿no? Nace la geometría, que es los números de cada letra hebrea, y entonces intentar descubrir el significado que hay en cada letra. Como cada letra tiene un número, obviamente el cálculo de ese número tiene un significado oculto dentro del nombre del autor hebreo. Vamos, ¿me copiaste ahí? Interesante, porque eso se ve en la praxis eclesial de ciertas comunidades actualmente. Efectivamente. Fíjate ya por dónde vamos. Entonces el neopentecostalismo no solamente va a incorporar, va a rescatar esos elementos que son de su padre, el pentecostalismo clásico, sino también que va a incorporar todas estas prácticas ocultistas, sí, y entonces vienen los famosos elementos que lo vamos a trabajar ya un poquitico más adelante sobre cuál es la teología del neopentecostalismo. ¿Se entendió Ok. mi aporte en ese sentido, no? Sí, claro que se entiende. Claro que se entiende. Mira, mientras tú desarrollabas tu respuesta acerca del tema, que es muy atinada y tiene un buen vínculo histórico, que como siempre rescato de ti mismo cuando lo traigo a la mesa, no se puede hacer teología separado de la Separado de la historia. historia. Y por eso tú Así es. traes estos datos históricos que conectan con la forma de pensamiento de este tema que estamos abordando hoy, neopentecostalismo. Pero antes de continuar con las preguntas, quisiera, dentro de eso mismo que tú has aportado, ¿cómo se vincula el teleevangelismo con este tema de neopentecostalismo? Porque, fíjate, cada vez que yo escucho hablar sobre neopentecostalismo y en su surgimiento, algo que le dio mucho auge a esta mutación del mundo pentecostal fue el teleevangelismo, estos predicadores que vinieron a abordar al mundo a través de la televisión y de la pantalla. No todos, por cierto, pero algunos tenían esa corriente y vincularon el tema de la prosperidad a través de ese tema de televangelismo. Sí, no, pero el televangelismo es simplemente una característica distintiva del neopentecostalismo, pero no Ok, es su fuerte. No es su fuerte. no, para nada. O sea, Yo es sé su que no, yo sé fuerte, que no. pero no es realmente lo más preocupante, porque obviamente con la intención, la comunidad de cristiana con la intención, es difícil que ya no exista un concilio que tenga un canal de YouTube, ¿verdad? Que sí, que tenga una página web y que intente Cierto, alcanzar a multitudes por medio de las redes sociales. cierto. Aquí ya sería el uso prácticamente que le dan a los medios de comunicaciones masivos como para expandir su teología, ¿sí? Y Correcto. resaltar también el hecho de que neopentecostalismo se va orientando más hacia un tipo de público, a pesar de que capta también el público de estratificación social baja, el neopentecostalismo con su carismatismo, ¿verdad? Con su Sí, pensamiento carismático, intenta conectar con una clase social media, ¿m? Clase social media alta, que sí. prácticamente asistía mucho a las iglesias reformadas, pero que por causa de su liturgia tan apática, tan seca, tan suave, ¿me entiendes, Luis? ¿Eh? Sí, sí, yo te entiendo. Empieza a vincularse mejor al neopentecostalismo. Y entonces adquiere un poder adquisitivo que no lo tiene la iglesia pentecostal clásica. Como Uy, nosotros bien sabemos, la iglesia pentecostal clásica, la nuestra, para nosotros tirarle el techo a una iglesia, hay que vender 250,000 arepas, lo sabe.
¿Es así no así? Sí, sí, te creo, Ok, porque te creo. obviamente somos de la periferia, todo lo contrario a las iglesias neopentecostales, por el tipo de Bien, público que ya empieza a asistir a ese tipo de iglesia. No, la bien. magnificación. Sin embargo, te voy a dar un dato importante de esto. ¿Quieres que te lo dé? Dale, que te voy a Una, sacar de ahí antes de que me vaya más una, para adelante. una característica muy, muy distintiva que mucha gente ignora. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Que estas iglesias neopentecostales, atención aquí, en su mayoría no están interesadas en concilios. No, eso pensaba yo ahorita antes de entrar. No, no están interesadas ni en No, pertenecer ni ellos mismos formar concilio. El ni en concepto concilio fraternidades pastorales tampoco, de las ciudades. efectivamente le aterra. Ellos prefieren Ujú. albergar toda la masa en un solo lugar. Así es, así es. Agárrate, agárrate. Toda la Wow, masa en un solo my God, lugar. Porque el concepto de lesión y cambio de directiva le aterra. te creo, ¿Viste? te Le creo. aterra, claro, no quieren soltar la batuta, le aterra. Por eso es que siempre el discurso son ellos y no surgen pastorales de ahí. ¿Viste? Bien, bien, mira, Para alguien pastorear en esas iglesias neopentecostales, tiene que abandonar ese ciclo, o ese círculo, bueno, perdón, porque ellos no van a levantar Campo Blanco, no lo van a levantar, no es su interés. ¿Viste? Mi maestro le llama a eso, eso es mi obvio. maestro le llama, agárrate, mi maestro le llama iglesias familiares, dinastías O- familiares. ok, ok. Mira, Dime. ahorita yo quise traer el televangelismo a colación, no porque fuera su fuerte, sino por el auge que le dio al neopentecostalismo como tal, la expansión que le dio, Sí, más que ese fuera su fuerte. No sí, obstante, eh, quiero que tú nos dé, vamos a entrar a una parte de nuestro live que es como el grueso. Hay una parte bien gruesa un poco más adelante, pero es bien vital y son los presupuestos teológicos que conlleva dentro de sí el neopentecostalismo. Y magnífico. si Sí, es posible, un orden sí, en esos presupuestos, porque vamos, vamos, nosotros vamos a ver. vemos desde afuera, tú le vas a dar el orden y tú le vas a dar el matiz, pero desde afuera Magnífico. uno ve ese tema de la clase social media alta Sí, y clase social alta, uno ve desde afuera el tema neumatológico, la espiritualidad o el carismatismo, uno ve desde afuera un sinnúmero de tópicos, por ejemplo, esa jerarquía, que le dan sí. forma, pero si tú tuvieras que definir cuáles son los presupuestos teológicos, para ti, ¿cuáles serían en un posible orden? Vamos. Experiencia personal por encima de la palabra. Número uno. En serio, va a empezar así. Sí, experiencia personal por Wow. encima de la palabra. La palabra de Dios revelada tiene que ajustarse a lo que ya Dios me está diciendo a mí. Oye, qué locura esta. Se divorcian, acaban de divorciarse totalmente de los principios de la reforma protestante. Sí, sola Joel, escritura. disculpa. Joel, Ah, disculpa. Eso tiene ¿qué? relación con el famoso concepto, el profeta de la casa. Claro que sí, Ok. totalmente, totalmente. Lo vamos a abordar. Vamos a ver. Segundo, Ah, sanidad a todo lo que tenga fe. ¿Mm? ok. Un fuerte énfasis en la sanidad. No sé Ok. si tú recuerdas el presupuesto que nos llegó a nosotros hace mucho, que lo abordamos y que es bien explicado en las escrituras, donde se acusaba a muchos creyentes de su condición de salud y de su estado por el que estaban atravesando. La Ok. iglesia, que eran pentecostales clásicos, pero de muy baja formación académica y teológica, acusaban a estos tipos de creyentes que eso se debía a algún tipo de práctica pecaminosa. No sé si recuerda. Cierto. Cierto. Sí, aquí se rescata lo contrario. Aquí se habla acerca de la sanidad. Bueno, si tú no eres sano es porque a lo mejor tu fe no está al nivel que debe de estar.
¿Ok? Wow. Porque Dios está interesado en sanarnos a todos. Es decir, que Dios se equivocó con el profeta Eliseo, que murió de una enfermedad. El propio rey Asa, un rey del reino del sur, que también murió de una enfermedad. Fíjate qué interesante esto. Parece ser que también Dios se equivocó con Pablo o no tuvo misericordia de Pablo, que también se queja de un fuerte dolor en los ojos. ¿Te das cuenta? Estaba Sí, hay una enfermo. posibilidad ahí. Parece ser que Dios, a pesar de usar a Timoteo, Timoteo no le caía en gracia a Dios. ¿Por qué razón? Que Pablo El le problema recomendó del estómago. que por causa de su enfermedad del estómago, pues que tomara vino, sí, un poquito de vino. Sí, cierto. Bueno, parece ser que Dios se olvidó de toda esa gente, porque, bueno, parece ser que también Dios se la cogió con Job. Los padecimientos y sufrimientos de Job no pueden ocurrir en este tipo de movimiento. Tú no puedes pasar por situaciones. Se equivocó el propio Cristo, que dijo: en el mundo tendremos aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Tú te entendiendo Te esto? entiendo perfectamente. Enfermedad de parte de la aflicción. Efectivamente. Tú tienes un tercer presupuesto, que es un Espíritu Santo domesticado. ¿Cómo así, Joel? ¿Cómo así? De aberración. Espíritu Santo domesticado. Un Espíritu Santo domesticado. Por ejemplo, Él va a hacer lo que yo declare por mi boca. Uy. Esto se hará por el dicho de mi boca. O sea, el Espíritu Santo, ok, ya no hace por su voluntad. No, sino que está domesticado a lo que nosotros, como pequeños dioses, le digamos a Él que haga. Sí. Vamos, Luis. Te creo. Más allá del tema bíblico de la confesión, es algo que tiene que darse de manera fortuita, porque yo lo digo con mi boca. Exactamente, ¿entiendes? Aquí se va a hacer por el dicho. Si no soy yo varón de Dios, rescatan el famosa expresión de Elías, ¿no? De Elías. Sí, de Elías. Si no soy yo varón de Dios, que caiga fuego del cielo, y así por el estilo. Fíjate qué interesante. Ya te he mencionado 4 presupuestos. Tú tienes la confesión positiva. Ok. Sí. Que la rescatan ¿de dónde? La rescatan de la reforma radical. Sí, claro. Hay un texto muy bueno. Acuérdame, Luis, recomendarlo a los que están conectados. Sí, al final. Acerca de la reforma radical. Lo que pasa es que el autor no me recuerdo, pero bueno, me va a llegar en el camino. En la reforma radical, yo lo busco mientras seguimos. Empieza a surgir lo que es el presupuesto de vamos a bautizar. Ya rompieron con el problema de los anabautistas, ¿no? Ok, vamos a ver, no bautizamos niños. Los anabautistas no bautizan niños. Aquí los espiritualistas, que también son de la ala de la reforma radical, rescatan lo siguiente: no vamos a bautizar ni adultos a menos que no confiesen su fe. ¿Viste? Entonces, el neopentecostalismo, la famosa confesión positiva, no, yo confieso, la van a tomar de aquí, de los espiritualistas de la reforma radical, pero viene también un presupuesto peligroso que estuvo muy de moda. Ha bajado un poco la guardia porque ya ha sido confrontado y atacado. El concepto de paternidad. ¿Lo recuerdas? Sí, claro, está muy presente. Muy, pero muy presente. Para mí es un lujo congregarme en la iglesia de la pastora tal o del pastor tal, porque ellos reciben cobertura de Benny Hill. Mi paternidad, ser mi padre, mi guía espiritual. Entonces surgió lo que es la opresión de conciencia. ¿Viste? Los esclavos creyentes, si en verdad era apóstol, replique el modelo de lavar los pies, no que te lo laven a ti. Wow, Luis. No. Tú estás diciendo algo, oye. Tú estás diciendo que se ha invertido el modelo de Cristo.
¿Mm? Repite eso, por favor. Que tengo un perro aquí. Claro, claro que sí, porque si el concepto o la idea del reino de lavar los pies se Sí, invirtió, el evangelio está invertido. totalmente, totalmente. Claro, claro. Los apóstoles lo entendieron a la perfección. Pedro se sorprende, no te sorprenda, no te sorprenda. Dios hecho carne te está lavando los pies a ti. Repliquen Wow, ese modelo. Repliquen ese wow. modelo. No, aquí no. En el neopentecostalismo no. Ellos no me lavan los pies a mí. Yo se lo lavo a ellos. Yo tengo que lavarle los pies a ellos. ¿Viste? Mi dinero corre hacia allá. ¿Mm? Ahí entra la honra, Joel. Ahí entra Claro. famoso concepto de la honra. Una honra Claro. desmedida. No bíblica, sino No, desmedida. es utilizada en este sentido para manipular a esos esclavos creyentes. ¿Te das cuenta? Ok. Que antes eran Sí, libres en ese Cristo concepto. Jesús. Eran libres en Cristo Jesús. Ahora son esclavos siendo creyentes. Uy, Fíjate que qué interesante. Esclavos siendo uy, creyentes. uy. Porque se arrodillaron a este tipo de sistema doctrinal totalmente herético. Y entonces otro presupuesto más es la famosa restauración de la era apostólica. Ok, vamos a volver a manifestar los milagros e intentar establecer el famoso reino de Dios aquí en la tierra. Ve, Ujú. te quieren controlar todas las esferas de la sociedad. Todas, Ok, ok, todas. ok. Esos son los principales presupuestos del neopentecostalismo. Ok, Joel. Quiero rescatar algunos que cada vez que yo hablo sobre neopentecostalismo, los pongo como principales y quisiera ponértelo en la mesa a ver qué tú dices acerca de ellos. Por ejemplo, nunca dejo el efecto espiritual, lo neumatológico, la manifestación del espíritu, nunca la dejo. Y más asociada a esa superfe y a los milagros y la sanidad. Nunca lo dejo. Pero tampoco dejo el evangelio de la prosperidad o la teología de la prosperidad. Y Se me mucho pasó menos tampoco, no, tranquilo, tranquilo. Y sí, mucho menos dejo yo él dentro de lo espiritual, la guerra espiritual. sí, Esos sí, tres, nunca sí, los dejo. ¿Qué sí. opinión te merece No, eso como totalmente, presupuesto teológico? totalmente. Estos tres debí haberlos colocado debajo del tercero que mencioné. Mira, y gracias por rescatármelo, Luis. Fíjate esto. Claro, está presente, que ya lo habíamos abordado en el primer vivo, la famosa teología de la prosperidad, ¿cierto? Cierto. Tiene lo que mencionaste, la guerra espiritual, tenemos a Satanás pisado debajo de nuestros pies, ¿ok? Hay que hacer guerra, hay una bendición, por el príncipe de Persia se ha opuesto, ¿eh? Dios tiene años queriendo bendecir tu casa, ¿viste? Pero parece ser que hay un diablo más fuerte que Dios que se le opuso a la bendición de Dios En serio. y tú tienes una guerra fuerte para eso, ¿viste? Es una continua lucha. Por eso siempre Satanás está muy presente. Es lo que se Sí. conoce como el famoso muñeco de paja dentro de la comunidad En neopentecostal. filosofía. ¿Tú ves? Correcto. Claro, efectivamente. No voy a hacer énfasis a mis debilidades, sino que hay un agente enemigo externo con el que yo tengo que pelear. ¿Viste? Ok, ok. Claro, cuando hablaste de la espiritualidad, del espiritualismo, yo mencioné el Espíritu Santo doméstico y esto abarca todo. Ok, ¿Entiendes? Hay un ok. fuerte énfasis neumatológico, pero ya esto lo rescatan ya de ese movimiento del pentecostalismo clásico, solo que aquí en su máxima expresión, totalmente divorciado de las escrituras, Uy, totalmente. uy, Así tremendo. es. Mira, Ah, me voy a volar una pregunta de nuestro esquema para hoy. Y quiero vamos a ver. saltar por dos motivos. Una, para aprovechar tiempo y otra, para hacer un cruce directo de esta pregunta a la otra. Y es, por ejemplo, voy a llegar a la pregunta donde queremos abordarte sobre las redes apostólicas y proféticas que emanan del pentecostalismo. Más allá de hablar del tema
si hay apóstoles y profetas hoy como corriente. ¿Qué opinión te merece esas redes apostólicas y proféticas y las expresiones que se utilizan dentro de sí? Mira, Luis, tu pregunta es interesante y yo te la voy a responder de la siguiente manera. Está muy vinculado con el tema de identidad. Okay. Sí, el sentido de pertenecer, de pertenencia. Sí. En parte hay un alto nivel de ignorancia de niñez, como por ejemplo, si Dios empieza a usarme como predicador y Él me lleva a diferentes lugares, ten por cierto que van a haber jóvenes que van a desear tomarse una foto conmigo, ¿sí o no? Ok, correcto. Sí, porque tienen frente a ellos la figura que ellos ven como modelo. Las redes apostólicas surgen también de esta forma. Es un movimiento que surge con la intención de propagar en otros países, en especial en América Latina, sí, que está vulnerable, porque lo que está presente es el pentecostalismo clásico. Muy ya cierto. te hablé del sistema inmunológico del pentecostalismo, ¿lo recuerdas? No, eso es un corte para mí. De ahí hay que sacar un corte. Bueno, perfecto. Entonces tú tienes ahora ese individuo que es creyente, que es pastor y que le interesa llevar ese mover que está viendo en las redes sociales, porque esta gente utiliza los medios. Yo quiero llevar ese mover a mi comunidad. Surgen los famosos mover, porque estos también beben del famoso modelo de crecimiento del famoso coreano John Choni Cho, ¿lo recuerdas? Ok, ok. Claro que sí. Nunca te olvides de esto, Luis. Como teólogo, nunca te olvides de esto. Alguien siempre está bebiendo de una fuente ajena. Claro que sí, de otro. Te creo. De otro. Te creo. Y se mueve de otro, claro. Yo bebo de mi profesor Robert Bueno. ¿Entiendes? Me oriento por esa línea. Porque yo tengo que beber. Alguien me acompaña en mi formación teológica. ¿Cierto? De una manera o de otra. De una Tenemos manera que o de otra. admitirlo. Perfectamente. Entonces, este tipo de gente que llega a América Latina, ¿no? Tú tienes un ministro cuyo nombre me reservo, creo que todavía aún vive, que bebe del modelo del coreano y empieza a replicar en Colombia las famosas iglesias de crecimiento. Sí. Surge el movimiento G12, no sé si lo recuerda. Sí, claro G12, que sí. Es clave en este punto. Que es enclave en el neopentecostalismo, ¿ok? Sí. Y estas iglesias que tenían años orando por crecer, pero que no pasaban de 30, 40, 50 miembros y con mucha batalla, y que siempre eran pastores bicacionales, tenían que trabajar porque la membresía no tiene la capacidad económica para sustentarle la casa pastoral. Sí, cuando ven este modelo de ir de crecimiento, se enganchan en ello. Así es. ¿Viste? Ven una esperanza, una oportunidad, pero tienen que someterse a la cobertura. ¿Ves? Palabra clave, ¿eh? Tiene que entrar a la cobertura, papi, ¿eh? Sí. Porque aunque esto no es un concilio, tú tienes que mandar también un diezmo para allá. Cierto, cierto. Pues yo te daré cobertura, los eventos serán multitudinarios en tu país, tú lo vas a representar. Sí. Se da un problema que es un fenómeno de estudio que vamos a abordarlo más luego, Luis, pero te voy a dar un adelanto. Es ahí esas pequeñas iglesias que arman un evento multitudinario, se convierten en 10, 15 personas, pero cuando el evento termina, esos 5 entran a la chocita, a la iglesia pequeña, y el que predique es el pastor que no tiene buena homilética, y los 5 que se convirtieron dicen, pero venga acá, me engañaron, ¿dónde está lo que yo vi en el evento? Ok. ¿Me está entendiendo? Sí. En el evento contrataron a músicos que no pertenecen a la iglesia, son músicos profesionales, y ahora cuando el nuevo creyente está haciendo vida de fe colectiva en la nueva iglesia, los músicos ni saben tocar ni saben cantar. Porque están vendiendo al público lo que ellos no tienen en casa. Ok. Wow. Vamos a ver. ¿Me copia, verdad? Sí, claro. Entonces,
Ahí es donde surge la famosa red. Yo tengo una realidad en mi comunidad de fe, yo tengo un conflicto como pastor, voy a aprovechar esta coyuntura para formar parte de esa red, de esa red. Y entonces te entrenan, te capacitan y ya tú vienes a recibir el título de apóstol. Hay que pasar por una capacitación para poder recibir el título de apóstol en esa red. Indiscutiblemente, indiscutiblemente. ¿Tú sabes por qué te hago la pregunta? Porque hablando con un amigo, pastor, muy cercano, él siempre se queja de que ahora cualquiera tiene el título de apóstol. O sea, Joel, mira, siéndote abierto y honesto, estamos hablando de personas que tú no imaginarte que tienen una trayectoria ministerial X fuerte, impactante, y ya son el apóstol fulano de tal. Sí. Correcto. O sea, pero eso es digno de análisis. Sí. Mira, en cuanto al título yo no tengo problema. En cuanto a la praxis, sí. Obvio. Es que nuestro análisis se enfoca en la praxis más que en el título como tal. O en el título, efectivamente. Obvio. Esa palabra griega, apostolón, que eso es enviado. Ojalá que todos sean enviados. Ahora vamos a ver si los que están saliendo practican la vida apostólica. Eso es lo que yo quiero ver. ¿Entiendes? Que practiquen la vida apostólica. Ve. Entonces, espérate, viejo. Tienen un amor por el dinero como si fueran delincuentes con una Biblia en la mano. Sí. Y esto es peligroso, totalmente peligroso. Mira, Joel, dentro de esa pregunta de redes apostólicas y proféticas se desprenden algunas o se desprenden algunos conceptos que le dan forma a la pregunta. Por ejemplo, tú hablaste de la famosa cobertura ahorita. Sí. Y dentro de la red apostólica, el tema de la cobertura es un tema lineal en varias direcciones, donde he escuchado amigos decir que demonios se echan fuera el nombre del apóstol principal de esa red apostólica. Sí, Literal, Joel. Parece mentira, pero eso, según he escuchado, porque no he estado presente, eso ocurre. Y eso puede asustar a un creyente que lee la Biblia. ¿Entiendes? También se da el tema de esa supuesta honra a esos líderes o a esos llamados apóstoles, ¿verdad? Dejando sobre la mesa el tema de si lo son o no lo son, pues entonces también es digno de análisis ese tema, porque, por ejemplo, vuelvo y te repito, el problema no es el título, es la praxis y en la praxis colateral que se quiera llamar una persona apóstol solo como por tendencia. Sí. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Totalmente, amado, totalmente. Entonces, entiendo. Por último, y asociado a un aspecto espiritual, yo escuchar frases y palabras, yo declaro por la autoridad apostólica y profética que reposa sobre mí, y darle sentido de autoridad a eso de manera fortuita, no porque la iglesia ha recibido legalidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí. O sea, todos esos conceptos. ¿Sabes por qué yo te lo traigo a la mesa, Joel? Porque si yo dejo el concepto a manera general, más para el que no domina conceptos teológicos, filosóficos y sociológicos, aquí hay mucha gente que se nos puede quedar en el aire. Ahora bien, cuando esta gente que está aquí escuchándonos consumen a esos prototipos del neopentecostalismo en las redes sociales, que te salen ahí, oye, que ya nadie está contento con llamarse pastor. Es muy poco ser pastor en el siglo XXI, en la posmodernidad. Hay que ser apóstol o hay que ser profeta. O sea, todo eso, esta comunidad que está aquí lo ve y no necesariamente se da cuenta que eso responde a una corriente más que a un aspecto bíblico. Sí, totalmente. Mira, totalmente. Que no se me olvide que el invitado eres tú.
Mira, No, no, no. déjame Pero está bien. preguntarte. Está No, pero yo te lo desarrollando digo bien. así. Claro. Yo sé, Sí. pero yo te lo digo en sentido de poder conectar con lo que la gente que está aquí acostumbra a ver comúnmente. Mira, si me toca a mí hacer como pentecostal, una diferencia, ahora sí me gusta más la pregunta, entre pentecostalismo clásico y neopentecostalismo, ¿cuál sería? Porque tenemos gente, Joel, que como tiene cierto cuidado con el neopentecostalismo, están preocupados si en su iglesia pentecostal ya son neopentecostales o siguen siendo pentecostales o carismáticos si no son Es pentecostales. una buena ¿Por qué pregunta. tú no dices eso? Es una buena Una pregunta. diferencia, Sí. diferencias puntuales. No, mira, es una buena pregunta. Nosotros abordamos ahorita los presupuestos del neopentecostalismo, ¿cierto? Pero Correcto. simplemente hay que abordar o hacer mención de los presupuestos del pentecostalismo clásico y entonces ya hacer la comparación. Cuando tú piensas en pentecostalismo clásico, tú tienes también que tiene un énfasis en la sanidad personal, pero no a la Ok. manera de, no a la manera del neopentecostalismo. ¿Entiendes? Que esta es una sanidad Ok. por fe en el neopentecostalismo. Tú tienes una No, no, moral pero mira, conservadora. discúlpame, pero por fe, pero Ajá. aclara eso, por favor. ¿Qué tipo de fe? Porque No, el una pentecostal super fe, clásico, una super exacto, fe. Claro, el exacto. pentecostal clásico tiene fe, pero está consciente que puede morir enfermo. Ok, ¿Ves? ok, Claro. Y que su enfermedad no es producto de una práctica pecaminosa. ¿Entiendes? Puede ser algo ok. genético, whatever. Allí no, en el neopentecostalismo no. En el neopentecostal hay una causa por la cual, hay un texto que utiliza mucho, que es el que dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. ¿Ves? Cierto, ¿Entiendes? Y cierto. utilizan el famoso también, que creo que es un proverbio que dice que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se Ujú, saciará ujú. del producto de sus labios. Ve, Por la lo, confesión. perdón, lo que tú proclamas continuamente, yo seré rico, yo seré rico, yo seré rico, tú serás rico. Es una total locura, Ujú. hermano. Es una Cierto, total locura. ¿Entiendes? cierto. Hay gente que se levantan por la mañana que no dicen yo seré rico, pero se tienen disciplina, cultura de ahorro, se fagan a Uh, trabajar y llegan a ser ricos, sin ser cristianos. uh. ¿Te estás dando cuenta? Oh Dios, ¿Qué my pasa, God. viejo? ¿Entiendes? Entonces, vamos a ver. Tiene un fuerte énfasis en la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos que Él regresará por segunda vez. Ok, En el neopentecostalismo, a Cristo le hacen así, mira, quédate por adiós, ahí mismo. quédate por ahí, ya solamente de ti me interesa tu nombre, Cristo, para que la gente crea que Espérate. están entrando a tu redil. Ve, My God. pero tus doctrinas, tu enseñanza, tu reino, a nosotros no nos interesa eso. Nosotros vamos a Uy, establecer nuestro propio reino, no, nuestro propio reino, literal. nuestro propio reino. Ya tus doctrinas Ujú. bíblicas están desfasadas para este tiempo. La vamos a Uy, reinterpretar a nuestra manera. ¿Ven qué uy. interesante? Sí, ¿Viste? cierto. Bueno, en el pentecostalismo clásico hay una vida, tú lo sabes, se intenta siempre conectar con la iglesia primitiva. Es decir, que tenemos un fuerte énfasis en la oración, en el ayuno, en el silicio, en la humillación. En el neopentecostalismo son las actividades, los Uy. magnos eventos. ¿Viste? ¿Eh? La construcción de la espiritualidad individual. A mí me importa eso. Yo lo que quiero es que tú te mantengas siempre vinculado a un evento que tenemos. Un congreso. Un, ¿Está Con entendiendo? paz. Escucha, ¿Está Joel. entendiendo? Con paz fulano de tal. En la ¿Ves? iglesia madre. Efectivamente. Entonces, no te voy a enseñar cómo construir una espiritualidad en la que tú puedas crecer y logres conocer a Dios y que experimente qué Dios quiere Wow. contigo. No, Me yo voy. no quiero que tú construyas eso porque entonces te me irá de la mano. Uy. Tu dirección está en mí. Yo, Sí. Luis,
¿Me entiendes? La figura Tu dirección antropocéntrico. antropocéntrico. Efectivamente. Dice el Correcto. libro de los Hechos, había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Habló el Espíritu Santo y digo, mandadme a Saulo y a Bernabé. En esas Correcto. iglesias no van a enviar a nadie. Uy. Quédate aquí conmigo. Yo seré tu Espíritu Santo. Yo seré tu guía. ¿Me comprende? Esto es interesante. Me puse la mano en la cabeza. Sí, esto es interesante. Yo seré tu guía. Yo te voy a conducir por el camino, pero ¿hasta dónde, viejo? Y yo no puedo crecer ni tener madurez espiritual y entender el propósito de Dios para conmigo. Hoy Dios me llamó siempre estar sentado en este asiento y traerte mis riquezas a ti. Todavía hay intermediarios, Joel, en el nuevo pacto. Todavía hay intermediarios. Ay, ¿Qué pasó con la cruz? Exactamente. ¿Qué pasó Dios con la mío. cruz? Ve. Entonces, como el concepto de reino, que gracias a Dios, que no han leído el pensamiento griego de reino, gracias a Dios, porque este sí es fuerte, porque reino, la concepción griega es la magnitud de la extensión de territorio. ¿Te copiaste? ¿Viste? Alejandro Magno. Alejandro, ya lo caíste. Alejandro Claro, Magno. papá. Claro. Tú ten esto, tú ten esto. Claro, ten esto. ¿Viste, Alejandro Magno? A pesar de tener una preferencia sexual, homosexual, el muchachito era guapo. Un conquistador de primera. Esa era la visión de él. Y desarrolla un concepto reino. Reino ahora, para el griego, va a ser ¿qué? Va a ser la extensión de los territorios, de los dominios. Cierto. A mayor territorio tengo, mayor poder. Mayor poder. Esto lo abrazan bien los concilios. Los concilios sí. Los concilios están interesados en levantarte 275,000 iglesias. Y que su nombre conciliar esté extendiéndose de tal manera. ¿Viste? Y que su nombre conciliar se expanda a la tierra. Y hacer comparación con los otros. El concilio de iglesias tiene 3.400 iglesias. ¿Viste? No, estas iglesias neopentecostales, el concepto de reino, de la concesión griega, no le interesa. Porque recuérdate que ya te había dicho que le temen a qué, le temen a los cambios, a la democracia. Sí, claro, claro. Yo quiero morir y que después de mí venga Laia, que es mi hija de 9 años, o venga Joelito, el de 25. Una herencia familiar. Una herencia familiar, dinastía familiar. Se me va a quemar la cabeza. Dinastías familiares. Joel, mira, dale. Quiero preguntas y respuestas de las 22 personas que están aquí. Y si usted va a ver este en vivo, en diferido, en YouTube, totalmente completo, usted puede hacer su pregunta en YouTube y también será respondida. Pero yo quiero ahora, luego de este desarrollo, de este tema que es difícil tú abordarlo en la mayor amplitud y como en Latinoamérica esto está desarrollándose y expandiéndose como nunca antes se ha visto, pues no obstante a eso, queremos mejor ver preguntas y respuestas que tienen nuestros oyentes, por lo menos de lo que ellos han entendido y la inquietud que ha generado este tema. Pero antes de que esas preguntas aparezcan, Joel, yo quiero agradecer que tú aceptaras estos dos encuentros para hablar de pentecostalismo y neopentecostalismo en estas dos sesiones que hemos tenido, por lo menos por aceptar ese reto de tratar temas tan determinantes para nuestra denominación, porque hemos tratado otros temas y trataremos temas distintos con diferentes enfoques, pero este nutre bien a nuestra comunidad. Agradecerte por eso. Gracias. Y repito, si usted está escuchando este live, usted debe dejar su preguntita a lo que Joel nos da. Escucha bien, Joel. Ya la pregunta está surgiendo. Ahí está mi hermano Sandro. Sandro, te quiero, hermanito. Sandro Escalante. Sandro Escalante pregunta. Sí.
¿Cómo saber? Yo creo que eso está respondido en el desarrollo pero de tu mano y de manera más puntual. ¿Cómo saber, dice Sandro, si estoy en una iglesia neopentecostal? Fuerte énfasis en el dinero, Sandro. Está muy Teología de la presente. prosperidad. Teología de la prosperidad. Segundo, cuidado con la cruz. La cruz no está ahí porque la cruz es tropiezo. ¿Ok? La cruz es tropiezo. Aquí no se hace una fuerte, no se le presta atención a tu práctica de espiritualidad. Es decir, si Sandro Escarlante tiene 4 mujeres por ahí, a esa gente le importa nada de eso. Lo que quieren es que tú asistas. Tú no eres un fin, tú eres un medio para ello. ¿Ok? Uy. Tú no eres un fin, tú eres un medio para ello. ¿Ok? Wow. Entonces, la cruz no está presente porque la cruz rompe todo. Un discurso de la cruz acaba con Joel, ¿entiendes? Uy. Acaba con todos nosotros porque la cruz nos confronta. Entonces ahí no hay confrontación, no hay confrontación de pecado, simplemente una exaltación a las emociones y al sensacionalismo. Correcto. Ya tenemos características importantes ahí. Correcto, correcto. Preguntas, señores. Preguntas, porque mira, esa que hizo Sandro es bien importante, porque recientemente una amiga me preguntó, o más bien me manifestó sus dudas que a veces experimentas, sus inquietudes. Ella sabe que lo digo a manera general, sin exponerla a ella, nada que ver. Ella me habló de sus dudas de que a veces no sabe identificar si lo que se está practicando en su comunidad de fe es neopentecostalismo o no, porque a ella le preocupa el tema del neopentecostalismo y esto que tú le estás aclarando a Sandro, pues es vital. Mira, nosotros tenemos, yo pensaba Luis, que no, Luis, espérate, para que tú escuches. Para que tú escuches. Nosotros tenemos Dale. preguntas en la caja de preguntas y no sé qué raro no me salían, pero están aquí, son varias. Dime, Joel. Dale. Sí, lo que quiero resaltar que muchas veces el hecho de que en una de nuestras comunidades aparezcan ciertos elementos distintivos de los presupuestos teológicos del neopentecostalismo no Sí, significa que nuestra iglesia es neopentecostal. eso le respondí a ella. Lo que sí es cierto que los presupuestos neopentecostales están ya entrando a nuestro espacio y hay que prestarle atención, ¿viste? Claro que sí. Y hacer lo que le dijo Pablo a Timoteo, ¿entiendes? Oye, te encargué, cuidado de fulano, de Alejandro el Candelero, ¿te recuerdas? Ajá. Que se apartó de la fe diciendo que la resurrección ya se efectuó, ¿viste? Y trató a la fe del mundo. Ve, corrige eso. Entre tanto que voy, ve, corrige eso. Aquí lo que tienen que hacer Sandro y demás, estar pendiente a esos elementos constitutivos y distintivos del neopentecostalismo que ya están entrando a nuestras comunidades pentecostales clásicos y evitar romperlo de inmediato. ¿Okay? Romper de inmediato. Cierto. Mira, Joel, lo que yo también le dije a ella fue, lo que pasa es que como el neopentecostalismo bebe del pentecostalismo como tal, hay cosas que ocurren en tu iglesia pentecostal o que bebió del pentecostalismo de manera directa, que tú la vas a asociar con neopentecostalismo, pero no necesariamente lo es, ni está asociada con el neopentecostalismo. Exacto. Entonces, mira, aquí hay varias preguntas. Déjame ver. La voy a tomar por relevancia porque son varias. O sea, al que preguntó varias preguntas, a la persona que hizo varias preguntas. Están escribiendo preguntas por el chat también acá. Ok, pero agárrala ahí porque estas estaban hace un ratito. Pregunta Fabiel Silverio, nuestro hermano Fabiel. El pentecostalismo clásico, ¿cómo llegará a trascender y ganar territorio en frente del neopentecostalismo? Buena pregunta es esa. Esa es la sugerencia
Y es el tema que abordó muy bien cuando estuvo en República Dominicana el doctor Darío López, máximo exponente del pentecostalismo peruano. Que el pentecostalismo clásico, Luis, tiene un desafío. ¿Cuál es? Hoy yo no me gozo saber que mi hermano Luis, que está realizando conmigo este en vivo, ya en 2 o 3 meses termina su maestría en teología y es pentecostal. Correcto. Bien. Y que en enero yo inicio mi doctorado en teología. ¿Qué es lo que necesita el pentecostalismo? Siendo pentecostal. A mantenernos siendo pentecostal, preservar nuestra espiritualidad, creer en el autónomo del Espíritu Santo, pero seguir formándonos. Así es. Para tener pentecostales clásicos, debatiendo con científicos, con ateos, presentando nuestra fe desde nuestra comunidad pentecostal. Uy, clave. Esto es interesante. Representar mi fe desde mi denominación. Yo soy pentecostal. ¿Ven? Eso es interesante. Entonces necesitamos formación. Correcto. Y fíjate que si un exponente pentecostal da respuestas, obviamente, más apegado a las escrituras que esta mutación que ha invertido el evangelio como tal, eso será una gran bendición para la defensa o la apología evangélica. Exacto. Y voy a decir la apología evangélica que se suscribe más a la Biblia y a los principios de la Reforma Protestante, que son los principios fundamentales de la fe cristiana. Sí. Especialmente no sé si partiendo de la escritura. No sé si recuerda que en un reel que yo grabé, yo dije, responsablemente yo, le dije, hay ciertas figuras pentecostales y neopentecostales que a mí no me representan. No sé si te recuerda. Sí. Porque en especial ciertos sectores reformados y sectores del positivismo, como José Lalú, que se considera un representante del positivismo, ese no cree ni en sí mismo. Entonces, ¿qué resulta? Que toman estos muchachitos ultraconservadores, creen que ellos son la figura, los rabacucos creen que son las figuras pentecostales intelectuales. Ellos mismos saben que son memes, Efectivamente. Claro. ¿Intelectuales de qué? Entonces yo dije, esa gente a mí no me representa. De hecho, ni figura de renombre en este país, que tienen años realizando actividades, a mí me representan. El pentecostalismo clásico hay que respetarlo. Claro. Y aquí tenemos figuras pentecostales, buenos teólogos pentecostales, aquí en República Dominicana. Así de sencillo. Ok, mira, siguiente pregunta, Joel. A ver, de la de Frankeli. ¿En qué sentido el neopentecostalismo considera bíblicos los ministerios apostólicos y proféticos? No, porque ellos también son continuistas. Ellos son continuistas y nosotros somos, el pentecostal clásico es continuista. Nosotros creemos en la continuidad de los dones. Y nosotros, los pentecostales clásicos, lo que no lo creemos a la forma como ellos lo manejan. ¿Entiendes? Muy buen punto ese, de manera aclaratoria. Sí, Joel, claro, te voy a poner... Es que ellos beben de nosotros, el pentecostalismo clásico, Luis. Te voy a poner... Ya lo hemos explicado. Y el pentecostalismo clásico es continuista. Nosotros somos continuistas. Nosotros creemos que Dios sana, que Dios libera, que se echan fuera demonios. ¿Entiendes? Que hay experiencia estética. Claro, nosotros creemos en todo eso. Pero no colocamos la experiencia por encima de la palabra como lo hacen ellos. No tenemos al Espíritu Santo como si fuera un perro doméstico. Pero venga acá, por Dios. Que hace por nosotros lo que nosotros queramos. Eso es una blasfemia, por amor a Dios. ¿Entiendes? Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, cuando quiere, y que haga lo que le dé su bendita gana. No cuando yo lo decrete ni lo declare. Eso lo hace el neopentecostalismo. No el pentecostalismo. Escuche esta pregunta de Ricardo Ramón desde el Caimito, Cenoví. ¿Eso es San Francisco Macorís? Claro, Ricardo. ¿Tiene justificación bíblica las llamadas escuelas proféticas que tienen auge en el neopentecostalismo? No.
No tiene justificación bíblica. No Y tiene. mira que cualquiera sostendría y defendería o intentaría yo asociar Ajá. la escuela de los profetas con esas Sí, escuelas proféticas que hay hoy, pero eso sería un irrespeto a la exégesis bíblica es y así a la mismo. ¿Qué era lo que cosmovisión estudiaban? del Nuevo Testamento. Señores, vamos a ver, vamos a ver, en síntesis. No aparece en el Antiguo Testamento un profeta de Dios saliendo al encuentro de un rey para decirle, rey, Jehová te mandó saludo, te mandó a decir que tú vas bien, que te ama mucho y que te quiere. Búscame un texto que diga eso. No lo hay. Cuando un No profeta de la hay. antigüedad salía al encuentro de un rey, era para decirle, mira, hijo del demonio, estoy yo parafraseando en dominicano, ¿entiendes? Sí, claro. Así dice Jehová, yo te puse como cabeza de Israel, te puse rey Wow. aquí y te apartaste de mi mandamiento. Por lo tanto, así dice el Señor, cuando me aparte de ti, esto va a ocurrir. ¿Entiendes? Wow. Estos profetas de ahora, del neopentecostalismo, son charlatanes y delincuentes. Perdóname la palabra, con todo el Ok. respeto. Ok. Pero respeto a mi público, a nuestro público. ¿Entiendes? Ok. Mira, decirle a alguien que ha distorsionado la palabra, que Dios está contigo y que Dios se está agradando de lo que tú estás haciendo, ¿qué yo estoy haciendo? Yo tengo que arrepentirme por amor a Dios. A- ¿Me entiendes? Apoyando a alguien que tú sabes Apoyando. que se ha desviado de la fe. Por Dios, Luis, estar en un evento y decir esta palabra, vamos a golpear a Mamón, que vengan lo de 5,000, que era una ofrenda de $1,000, que vengan 100 personas de $1,000. Eso es un atraco a mano armada, Luis. No, a la luz Eso es un pública. atraco. Óyeme, es un atraco a la luz pública. El Ministerio Debería Público entrar tiene la que hacer, policía ahí mismo. el Ministerio Público tiene que hacer acto de presencia en estos tipos de eventos. Es un Claro que atraco. sí. Ah, Claro que sí. claro, Ay, viejo, ay, es ay, ay, ay. manipulación, viejo. Eso es Wow. manipulación. Y Atención, entonces, Ministerio Público. que pasen ahora lo de 2,000. Señora, por favor, señora, pase ahorita. Estamos llamando lo de 2,000, no lo de 1,000. Esto da ganas de llorar, mi hermano. Esto da ganas de Wow. llorar, Luis. ¿Me entiendes? Esto da Wow. ganas de A la llorar. clara. Y ver a un profeta de esas famosas redes apostólicas y proféticas decirle Sí. públicamente a esos estafadores, así dice el Espíritu de Dios, Dios está contigo. Ajá, ajá, Y exacto. esta iglesia ya es muy pequeña para la cantidad de gente que Dios va a enviar. Prepárate, empieza a mirar con tus ojos el terreno, porque yo voy a construirte casa Písalo, para que me... ¿Tú te estás písalo dando el cuenta de... terreno. Señores, por Dios, absurdo Ya, irracional, ya. absurdo Mira, irracional. hay más preguntas, ¿Qué Joel. pasa? Espérate, espérate. Dale. Joel, pregunta Lisani Vargas. Ay, mi madre, ¿qué dice? Eh, si Dios da dones según su voluntad, Uh-huh. ¿cómo se justifica? Eso es basándose en Primera de Corintios 12:11, hablando de Uh-huh. las energematas. ¿Cómo se justifica la idea de las activaciones humanas? Porque tú hablaste un poquito de la indicación de estos hombres a sugestionar al Espíritu Santo y que haga algo en un momento X. Uh-huh. Y me Pero, imagino que ella está relacionando esta pregunta con eso. Si Dios da dones según su voluntad, en este caso manifestaciones del Espíritu, ¿cómo se justifica la idea de activaciones humanas, que la iniciativa sea ya le entendí, humana? ya le entendí. Claro, Mira, claro. yo conozco, mi hermano, lo voy a mencionar, mi hermano y amigo, Elius Gómez. Elius Gómez es pianista, Ok. tiene muchas características. Eso es una mente Estuvo aquí brillante. en el último live. Sí, eso es una mente brillante. Ok. Sus hijos, que son 3, cuando Elius muera, ellos no van a heredar de su padre. Ni aun su padre estando vivo, aunque a su padre le imponga la mano,
lo que Dios le ha dado a él no van a pasar ante los hijos. Eso es neopentecostalismo. ¿Me entiendes? Sí, claro. Esta activación profética. ¿Ok? No. Yo sí creo que la articulación del mensaje de la palabra de Dios, la palabra tiene el poder de hacer que Luis despierte, ¿no? Reconozca el llamado y empiece a accionar en función de eso. Pero Luis tiene que entrar a la presencia de Dios y pedirle a Dios por eso. ¿Me sigues? Correcto, obvio, obvio. Una cosa no es la otra. Y es una muy buena pregunta, porque también ese mover es parte del neopentecostalismo. Así es. Cierto. Refri Alex de la Rosa, ¿creen ustedes, tiene otro enfoque esta pregunta, ¿creen ustedes que la República Dominicana se ha convertido en cuna de herejías causadas por nosotros los pentecostales? Falso. No. No. No ha sido así. No. Acláralo. Voy a explicarte, en todo país, en toda nación, hay sectores de diferentes denominaciones que han errado en las escrituras, en la correcta interpretación de las escrituras. De diferentes denominaciones. De diferentes denominaciones. Okay. Que resulta que nuestra comunidad pentecostal hace mucho ruido. Ok. Hace mucho ruido. Estos muchachitos de que lo bendicen y le dan visa americana, hasta te publican en un afiche a dónde van a comer. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Nicaragua bajo fuego. Prepárense la gente de Nicaragua. Hermano, ¿tú conoces cuántos habitantes hay en Nicaragua? Aquí te están invitando dos iglesias de Nicaragua. Nicaragua entero no te va a ver a ti. Por Dios, muchachos. Los guerreros orando. Estados Unidos bajo fuego. ¿A dónde te invitaron? Hay 52 estados. ¿Cuántos que hay? 51. 51. Te están invitando a 2, 3 estados. Estados Unidos no te va a ver a ti. Tú no eres el centro del mundo. Eso no es verdad. Dios. Tú no eres la Coca-Cola de Dios. La Coca-Cola se daña. Tú no eres la Coca-Cola de Dios. ¿Me comprendes? Entonces, atención aquí. Lo que pasa es que el movimiento pentecostal clásico, que ya se está dejando influenciar del neopentecostalismo, hace mucho ruido. ¿Sí o no? Cierto. Hace mucho ruido. Cierto. Y entonces da a conocer muchas cosas y siempre está subiendo contenido y videos y mostrando gente en el piso y se metió Dios y don de ciencia. Y toda esta gente, teólogo, que están pendientes a todo este desarrollo, que no está mal, está bien, dicen, pero venga acá, tú estos muchachitos son de Dominicana. Correcto. ¿Sí? Buen punto. Claro, son de República Dominicana. Porque yo veo muchos hay predicadores pentecostales buenos en Perú. Te lo estoy diciendo. Sí. Y en México también, de la línea metodista también. Pero ellos van a hacer su gira. Ellos hacen su gira normal, sencillo. Normal. Yo no me entero de esas actividades. No. Yo no me entero de actividades. Y viajan por toda Latinoamérica. Hay menos show, es cierto, hay menos show. Es así, ¿viste? Hay menos show. Oye, Luis, por sí, hay que admitirlo. Donde el dominicano llega, hay que abrir. Sí o no? Es ya un tema sociocultural lo que se da ahí. Es un tema sociocultural. Correcto. El dominicano tiene su melao, tiene su gracia, papi, y hace mucho ruido. Te entiendo. Y si hay un huevo, también se da con mucho ruido el huevo que se pone, respondiendo a la pregunta de Alessandro. Mira un ejemplo. Un dominicano subió un video. No, fue una muchacha dijo, hey, estoy aquí en Patterson, New Jersey. Atención dominicana, atención. Aquí no se usan cadena gorda. ¿Viste? Eso es ella. Aquí no se usa eso. Eso es allá en Dominicana. Nosotros para hacer bulto y lujear.
¿Entiendes? Aquí no, aquí es guardar dólar, ahorrar, para hacer nuestra casa en Dominicana. Ok. Ya el dominicano que va a Estados Unidos se va formando, va quemando la etapa de que antes nos llenábamos de cadena, ¿te recuerdas? Sí. Cierto, cierto. Eso es lo que está pasando con los predicadores pentecostales dominicanos, que están haciendo mucho ruido. Y cuando lo cachan esos teólogos haciendo errores, entonces dicen que República Dominicana se ha convertido en el epicentro, por eso no es así. Ok, yo te entiendo. Y algo que hay que rescatar es que estos teólogos que le hacen la video reacción, número uno, no dejan de andar buscando views, número uno. Sí. Número dos, lo hacen de una perspectiva no reflexiva, más que todo No es como una acusación, es una acusación, sí, porque hay que decirlo, es una acusación que va directo. Por ejemplo, se ve hasta un sentido personal en en los abordajes que ellos le dan. Totalmente, porque tú sabes quiénes son ellos. Por lo general siempre son de la línea reformada fundamentalista. Sí, entonces a veces se vuelven fanáticos, tratando de argumentar la supuesta forma reformada en cómo ellos asumen lo que se está tratando, y lo que menos parecen es teólogo. Parecen un creyente que está tomando 2 o 3 citas bíblicas, y es cierto que a veces hay personas que dan mucho de qué hablar con lo que dicen y con lo que hacen, pero también la manera en cómo estos videos reactores abordan el tema, a mí me da pena también, porque no parecen personas formadas ni educadas. Así Joel, mismo, tiene razón, totalmente de acuerdo contigo. Muy agradecido, Joel, por esta hora y unos minutos. Invitamos a toda la comunidad que ha estado con nosotros a compartir este video. Luego de que quede grabado, lo vamos a compartir en colaboración, Joel y yo, y a ver cuando salga el video de YouTube para mandárselo a la gente, para mandárselo por todos los medios posibles, porque alguien más tiene que escuchar esta alocución que hemos tenido hoy acerca de neopentecostalismo en América Latina. Joel, muy agradecido de tenerte. Tal vez creo que ya en este año no te volveremos a tener, pero ya en el 2026, Dios mediante, venimos como una agenda bien puntual para esta comunidad que se está educando y que anda buscando reflexionar. Cuéntanos. Permítame cerrar con esta expresión. Voy a terminar con esta expresión de un gran puertorriqueño que hizo de Santo Domingo tal vez el escenario más propicio para la realización de sus hermosas obras culturales. Estoy hablando del gran boricua Eugenio María de Hostos. Suéltala. Voy a terminar con esta palabra: civilización o muerte. Él está diciendo, en otras palabras, o nos educamos o nos matamos todos. Sí, correcto. ¿Sí? Civilización o muerte. Esta es mi recomendación a la pastoral pentecostal. O nos educamos o vamos a seguir viendo ramificaciones, mutaciones. Y no habrá iglesia con capacidad de poder refrenar la ola del neopentecostalismo. Cierto, tienes razón. Civilización o muerte. Ya. Correcto. Gracias. Joel, gracias. Comunidad, gracias por estar ahí. Por favor, ayúdanos a compartir. Alguien más. No es por un tema de views, es por un tema de impacto. Es por un tema de impacto. ¿Se entiende? Así que vamos, gracias por estar con nosotros. Un abrazo para todos. Dios le bendiga. También les recordamos que nuestro hermano Joel Ruiz es director de la Escuela de Formación Ministerial Puente de Conocimiento, acercando a las comunidades evangélicas al mundo académico. Así que presten atención a los programas que se estarán publicando en esta escuela, porque van a tener contacto con buenos profesores, personas con maestría, con doctorado, por demás son siervos
y siervas del Señor, lo que allí enseñan, y podrán adquirir conocimiento bíblico, teológico e integral en esta escuela Sí. de formación. Así que interésese en el perfil de Joel, están los enlaces, está las redes de la escuela, así que estén atentos a lo que viene en esta escuela de formación ministerial. Shalom, hasta la próxima, Ay, Dios le bendiga a nos todos. vemos.